el autor, perdón, nos introduce a dos teorías muy importantes, que es la teoría de recursos y capacidades y la teoría estructural de Porter. La teoría estructural de Porter la vamos a empezar a ver a partir del tema 5. El contenido, bueno, pues ya habíamos abordado la sesión anterior los primeros 3 puntos. Hacia el final del texto aborda 2 puntos más, que es el presente y futuro de la teoría de recursos y capacidades y la PYME y su relación con las teorías de la ventaja competitiva en la empresa. El día de hoy voy a abordar brevemente lo que nos faltó del punto 3 y básicamente el punto 5, porque le señalaba que esta parte del presente y futuro de la teoría de recursos y capacidades no es tanto de nuestro interés porque es más bien el análisis de cómo ha evolucionado la teoría, ¿no? Esto sería pues más de interés para los investigadores especialistas en teoría de recursos y capacidades. Y bueno, la idea es también poco a poco que ustedes vayan identificando dentro de su sector cuál es la empresa más exitosa. Hay sectores, obviamente, en donde claramente sabemos cuál es la empresa más exitosa o la más importante, si no queremos hablar de éxito, porque evidentemente, si estamos hablando del sector de petroquímicos, del área de refinación o del área de extracción, pues en México la empresa más sólida es Pemex, aunque sabemos que está en grandes problemas, ¿sí? ¿Por qué queremos saber cuál es la empresa más importante? Bueno, pues porque queremos estudiar precisamente cuáles son esos recursos y esas capacidades que la hacen diferente de las otras. Queremos saber también qué posición tiene en el sector en el que está, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en Comex, ¿sí? Aquí ven ustedes a Comex. Bueno, ¿qué ha hecho Comex a diferencia de las otras empresas mexicanas de pintura, si hay acaso otras, que la posicionan en ese lugar? ¿Qué ha hecho Martí, por ejemplo? ¿Qué ha hecho bien? Que se posiciona, digamos, de esa manera. Mave, que es una empresa también muy importante mexicana. Queremos saber qué las distingue, qué características tienen respecto a otras empresas que no han logrado tener esa posición, ¿de acuerdo? Bueno, acá tenemos Sanborns, por ejemplo, y bueno, muchas de las empresas, Maizoro también ha sido importante, le ha hecho alguna competencia también a Kellogg, se ha posicionado más en unas zonas geográficas que en otras. Y bueno, pues son casos que debemos estudiar detalladamente. El Palacio de Hierro, por ejemplo, es mexicana. ¿Qué hacen bien a lo largo del tiempo para lograr desarrollarse, subsistir, consolidarse y ser las más exitosas en su mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues una pregunta que se hacen en estas teorías es qué recursos tiene la empresa y cómo se combinan esos recursos. ¿Para qué? Para tener una ventaja competitiva sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Pues no se trata solamente de hacer bien las cosas en un periodo de tiempo, sino hacerlas a lo largo de 20, 30, 40 o 50 años. Recordemos que nuestras empresas tienden a desaparecer muy rápidamente porque no saben consolidar sus recursos ni construir capacidades, ¿no? En ese sentido, la teoría de recursos y capacidades dice que es muy importante que nuestros recursos, por ejemplo, pensemos en la gente, pensemos en las máquinas, pensemos en el conocimiento que se tiene, tengan una productividad más alta que el promedio. Pensemos, por ejemplo, si a alguno de ustedes le ha tocado ir al Seguro Social, bueno, si va con la señorita que hace las citas para que te reciba el médico familiar, bueno, pues veremos ciertas prácticas que distan mucho de lo que es una productividad alta. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Sí, ir al seguro es horrible. Pues sí, en el tiempo que tienes que gastar, en la forma en que te tratan, etcétera. Entonces, bueno, pues la idea es, pues con los mismos recursos humanos, nosotros podemos tener una productividad más alta. Hay empresas, y esto lo vieron seguramente en el módulo de recursos humanos, hay empresas que se centran precisamente en tener
un personal no solamente capaz, sino atento a su cliente, a las necesidades del cliente, colaborador, cooperativo, trabajador. Entonces, es posible que estos recursos tengan una mayor productividad. Un segundo punto que señala esta teoría es que posean además características estos recursos que permitan diferenciar el producto que está ofreciendo la empresa, el producto o servicio, y además, pues, tener una capacidad para proteger la ventaja competitiva de la empresa. En ese sentido, en esta teoría, tanto como en la teoría estructural de Porter, es muy importante la diferenciación a través del conocimiento, de la tecnología y de la innovación. ¿Para qué? Pues para precisamente sostener esta ventaja competitiva de la empresa en el largo plazo, ¿no? Barney hace, y este autor lo retoma precisamente Fong en su texto, una, digamos, definición de los recursos y dice que estos recursos que se asocian a la ventaja competitiva, pues generalmente son muy valiosos, escasos, difíciles de imitar y también difíciles de sustituir. Y uno podría decir, bueno, ¿y de verdad es muy difícil sustituir algo hoy en día? Pues sí, a veces sí. ¿Por qué? Porque simplemente pensemos en la atención. Hay empresas que se esmeran en la atención y que entrenan a su personal para dar una atención de primera, para que el cliente salga feliz, ¿sí? Hay otras que no lo hacen y esto es difícil de imitar porque siempre están pensando en cómo mejorarla. Estas empresas están cambiando constantemente. Y bueno, también señala Barney, tenemos que pensar en el segundo mejor recurso. Quizás no somos lo máximo, pero sí podemos ser pues un poquito mejor que el promedio y ser lo segundo mejor. Ahora, desde la gestión estratégica, y esto es importante porque la gestión estratégica es una teoría pues más administrativa, digamos, y Fong señala que desde la teoría de la gestión estratégica, bueno, pues un insumo valioso pues es el que puede ser considerado una fortaleza. La sesión pasada iniciamos un análisis de lo que era la misión y la visión de su empresa. Es importante porque este es el principio para hacer un análisis FODA. El análisis FODA nos permite estudiar lo que ocurre afuera y lo que ocurre dentro de la empresa. Sin embargo, este autor señala que es mucho más completo estudiar lo que ocurre afuera de la empresa si hacemos un análisis detallado del sector y del macroentorno, así como un análisis de recursos y capacidades. Y en ese sentido, pues yo les sugiero, la integración de todo esto nos permite todavía enriquecer más el análisis de la empresa, ¿no? En ese sentido, bueno, pues un recurso valioso es una fortaleza de su empresa. Y en ese sentido, pues tenemos que identificarlas. ¿Para qué? Pues para identificar y generar estrategias que permitan mejorar el desempeño de la organización. Pero también estas fortalezas, ojo con esto, van a ayudarnos a aprovechar las oportunidades del entorno, ¿sí? Y también para tratar de neutralizar las amenazas que se presentan. Por ejemplo, una amenaza actual para todas las pequeñas y medianas empresas, pues es que disminuyó la cartera de clientes ampliamente en todos los lugares. Entonces, una forma de neutralizar esta amenaza, tanto para una tienda de abarrotes, para una pollería, para un mercado, para una tienda como el Palacio de Hierro, es tener un buen sistema de distribución, un buen sistema de logística para que el cliente compre a través de otros medios y le llegue su producto rápidamente, ¿no? Entonces, lo que es una amenaza se puede convertir en una oportunidad y eso es en lo que nos tenemos que centrar. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No. Sí, adelante. No. Ah, bueno. Bueno, esta pregunta que está aquí, yo les pediría que la anoten, ¿sí? Porque en el análisis de investigación que van a hacer precisamente en su análisis sectorial, tienen que dejar claramente por escrito las razones y la evidencia de qué distingue a su empresa, la que han elegido de su sector, de sus competidores actuales. Y tratar de analizar por qué
características los clientes prefieren a su empresa respecto a las otras. Por ejemplo, ¿por qué los clientes prefieren a Aeroméxico? ¿Sí? ¿Por qué los clientes prefieren al Grupo Posadas? ¿Por qué los clientes permiten a arroba ingeniería, etcétera? ¿Qué características prefieren los clientes? Quizás no podríamos decir, sería un poco más complicado decirlo de Pemex. ¿Por qué? Porque se trata de otro tipo de relación con los clientes, ¿sí? Sin embargo, sí podríamos señalar cuáles son las fortalezas que tiene. ¿Cuál es la ecuación o el modelo que podemos, digamos, inferir de esta teoría de recursos y capacidades? Es muy sencillo. El autor plantea, bueno, los recursos, que también son las fortalezas de la empresa, que pueden ser, ya lo hablábamos también, tangibles e intangibles, si los integramos bien, pueden generar capacidades. ¿Qué capacidades? Bueno, capacidades funcionales, ¿sí? Pero también capacidades estratégicas. ¿Cuáles serían algunas de las capacidades funcionales? Ya hablábamos de ellas, por ejemplo, la capacidad de darle un servicio de primera al cliente a través precisamente de la mercadotecnia. Esa sería una capacidad funcional básica. Pero también tenemos capacidades estratégicas. Por ejemplo, la capacidad de innovar nuestro producto de manera constante. Estas capacidades están, digamos, impulsadas por el conjunto de procesos organizativos de nuestra empresa, también llamados rutinas. ¿Qué implican estas rutinas? Bueno, por ejemplo, algo que es bien complicado, y no sé si les ha tocado a ustedes verlos, muchas veces en las empresas el departamento de ventas está completamente desintegrado del departamento de producción. Aunque no lo crean, es uno de los errores que encontramos más frecuentemente en las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los vendedores venden, venden y venden y meten los pedidos, pero el jefe de marketing o el jefe de ventas nunca hace llegar los pedidos a tiempo al área de producción. Y entonces los productos se entregan con retraso. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema de falta de integración de los diferentes departamentos de la empresa. Otro proceso organizacional sumamente importante es el aprendizaje, que está muy asociado a la reconfiguración. El aprendizaje tiene que ver con esa capacidad de la empresa de irse adaptando a lo que ocurre en su entorno y en ese sentido reestructurarse de acuerdo a las nuevas necesidades de sus clientes. Por ejemplo, para abrir nuevas líneas de negocio, nuevos productos, ofrecer nuevos servicios. Y todo esto en conjunto es lo que va a generar la ventaja competitiva. Díganme si queda claro, por favor. Sí, Sí, profe. sí. Muy bien. Lupita, ¿queda claro? Sí, profesora. Ok. Pedro, ¿alguna duda sobre esto? No, profesora, todo claro. Bueno, aquí tenemos una lista de algunos de los activos o recursos. Acuérdense, son sinónimos. Recursos, activos, fortalezas, y pueden ser físicos o pueden ser intangibles. Pueden ser tecnológicos, pueden ser complementarios, financieros, de reputación. Pueden estar en la estructura de la empresa. Hay estructuras, por ejemplo, que son sumamente jerárquicas, que hacen muy complicada la comunicación y que no te hacen nada si no le llevas el oficio del oficio del oficio del jefe, ¿sí? Entonces, que se hacen muy lentas. Por el contrario, hay estructuras organizativas que son muy flexibles, muy horizontales, autónomas, que promueven la innovación y la participación de los empleados y que se convierten en un recurso o en una fortaleza muy importante para la organización. ¿De acuerdo? Hay también fortalezas derivadas de la estructura del mercado. Y todo esto lo vamos a ir viendo tanto en investigación como en teoría y lo vamos a fortalecer a través de la teoría estructural. Por otro lado, tenemos las capacidades. ¿Qué nos dice el autor sobre las capacidades? Bueno, pues que son competencias distintivas. ¿Qué es una competencia distintiva? Pues aquello que la organización sabe hacer bien, ¿sí? Puede ser, a ver si me puede decir el equipo de
de Aeroméxico. ¿Qué hace bien Aeroméxico que lo distingue, por ejemplo, de sus competidores como Viva Aerobús, Volaris? ¿Qué se imaginan ustedes que hace distinto? Bueno, pues primero, en nuestra opinión, creo que era el que más presupuesto tenía. Creo que era era conocida como la línea más lujosa de México. También una de las cosas que la distinguía, ahorita de hecho, pues ya no, le cambiaron incluso el eslogan. El eslogan anterior era la línea más puntual de México. Entonces, pues sí, en estadística se supone que la satisfacción del cliente, cuando hacían las encuestas, siempre salía que Aeroméxico era de las líneas más puntuales y con mejor servicio, aparte de que, por ejemplo, para hacer travesías internacionales, era la que ofrecía las mayores comodidades con respecto a las otras aerolíneas. Entonces supongo que eso era lo que la hacía diferente. Ahorita pues ya en crisis, pues ya no tanto. Sí, gracias, Mauricio. Pero sí, muchos de esos elementos los sigue conservando. Y aunque quizás la puntualidad no es tan exacta, ¿sí? Si la comparamos con las otras aerolíneas, pues sí sigue manteniendo una mayor precisión en sus llegadas y salidas. ¿Por qué? Pues asociado a los recursos también, ¿no? Y las otras aerolíneas mexicanas pues son más pequeñas, tienen más problemas, por ejemplo, de espacios en el aeropuerto para aterrizar y para despegar, etcétera. Entonces sí, aun cuando tiene retrasos, de entre las mexicanas, sí es la que sigue ganando en puntualidad. Sí. De hecho, ahora que fue lo de la pandemia, me tocó escuchar que fue de las únicas aerolíneas que sí se encargó de cambiar los vuelos gratis, porque hubo muchas quejas, por ejemplo, de Volaris, de Interjet y otras empresas que cobraban para hacer los cambios ¿cómo se llama? De vuelos, de los horarios de los vuelos y de los días, porque con lo de la pandemia, pues obviamente muchos vuelos se retrasaron. Entonces, en una noticia, pues nos decía que fue de las pocas que pues sí se preocupó por el cliente e hicieron bueno, ahora sí que absorbieron los gastos ellos. Así es, así es. Entonces, fíjense, así como en este ejemplo de Aeroméxico, es muy importante que ustedes vayan identificando precisamente las fortalezas y las debilidades de su empresa. Esto es, los recursos más valiosos que la empresa posee, ¿de acuerdo? Porque queremos saber cuál es ese mejor uso de los recursos. En este sentido, Tis, que es un autor muy importante precisamente en todas estas teorías, señala que una capacidad es la habilidad que tiene la empresa para construir, para reconfigurar, para aprender. ¿Y qué reconfigura? Bueno, pues tanto sus recursos como sus capacidades. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para responder con rapidez a los cambios en el entorno. O sea, una empresa es inconcebible si la estudiamos de manera cerrada, ¿sí? O sea, ya no hay empresas que puedan resolver sus problemas sin mirar lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? En este sentido, es muy importante esta nueva recombinación de recursos porque nos permite estar buscando nuevas formas para sostener nuestra ventaja competitiva. Otra definición importante de capacidades es la que ofrece Winter. Y para Winter, las capacidades son las rutinas que tienen las diferentes organizaciones. Estas rutinas de alto nivel, ¿sí?, que integran también recursos, nos permiten tomar decisiones adecuadas para generar los mejores resultados. Por ejemplo, una rutina, en este caso de Aeroméxico, para recibir a los pasajeros que van a volar rápidamente, hacer la limpieza del avión rápido, bajar rápidamente las maletas y que todos lleguen más o menos a tiempo. Esto ocurre también, por ejemplo, con los sistemas de producción. El caso que les contaba hace un momento de las diferencias que hay a veces entre los departamentos de ventas y producción, pues nos lleva a rutinas fallidas que presentan muchos problemas para el cliente, ¿no? En ese sentido, señala el autor que las rutinas, ¿qué van a hacer?
bueno, pues van a estructurar la forma en que se comportan todos los miembros de la empresa, tanto los directivos, los trabajadores, los mandos medios. Y estas rutinas les van a permitir, fíjense, coordinarse, hacer el mejor uso de los recursos que tiene la empresa, pero también hacer el análisis del entorno y adaptarse rápidamente a los requerimientos del entorno. Porque finalmente, y esto no lo podemos olvidar nunca, las empresas lo que quieren, las organizaciones en general lo que buscan es sobrevivir, permanecer en el entorno. Pero a veces se toman decisiones, ¿sí? Malas decisiones, que llevan a la empresa a desaparecer. Es un poco como en la adolescencia, seguramente a más de uno les pasó, sus padres les decían, que no fumaran, que no tomaran alcohol, etcétera, pero pues seguro más de uno lo hizo y le fue mal. A lo mejor lo hicieron y la libraron, pero no todos la libran. Las empresas les pasa lo mismo, toman decisiones sin saber las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque no tienen todo el conocimiento ni de sus capacidades, ni de sus recursos, y mucho menos del entorno. Entonces, esto hay que estudiarlo a profundidad. Gerardo, si nos haces favor de leernos esta definición de capacidades, por favor. Sí, profesora, las capacidades como los recursos idiosincrásicos son creadas para la actividad cotidiana en las empresas, lo cual tiene fuertes implicaciones. Son acumulativas y resultan de los procesos de aprendizaje colectivos internos de las organizaciones. Están insertas en los procesos organizativos de las empresas y son soportadas por las mentes de los miembros de las organizaciones. Por este motivo, son socialmente complejas, tienen derechos de propiedad ambiguos y no completamente por los gestores de la empresa. Fong 2017, página 59. Gracias, Gerardo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiero centrarme en la última parte. Dice, estos procesos organizativos están muchas veces en las personas. Todos participamos de estos procesos organizativos, están en las mentes de los miembros de la organización. En ese sentido, señalan, son socialmente complejos. ¿Por qué? Pues porque todo el personal de una empresa, de una organización, sabe, ha ido construyendo estas rutinas, estos procesos, y cuando renuncian, ¿sí? Pues se llevan ese conocimiento con ellos. Muchas empresas, recordemos, les hacen firmar, sobre todo a directivos y mandos medios, cartas de confidencialidad y compromiso de que no van a trabajar en una empresa similar cuando salgan de la empresa en la que están trabajando. Ya aprendieron en un periodo de cierto número de años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se llevan parte de ese conocimiento que hace que la empresa sea diferente, que la empresa compita en el mercado, ¿no? Por eso se refiere a que los derechos de propiedad son ambiguos, porque lo que yo sé, aunque lo comparta con otros, pues es mi conocimiento también, ¿de acuerdo? En ese sentido, resalta el autor dos funciones que tienen las capacidades en la empresa. En primer lugar, pues generan habilidades funcionales que son muy importantes para resolver los problemas que cada día tiene cada una de las empresas. Todas las empresas tienen problemas, así como nosotros tenemos problemas cotidianamente de mayor o menor profundidad, las empresas también tienen estos problemas. Entonces, requieren fortalecer, recolectar, recoger, ordenar su experiencia, sus competencias y su conocimiento. ¿Para qué? Pues para volverlos cada vez más eficientes y para que sean mejores en el logro de su desempeño. También es importante una segunda función de las capacidades, que es la de utilizar los recursos y capacidades funcionales para enfrentar el cambio organizacional, para permitir la reconfiguración sistemática de las empresas. Esas empresas que no saben adaptarse a los cambios del entorno, pues lo estamos viendo tristemente precisamente en lo que ocurre hoy en día.
están desapareciendo. El número de empresas que ha desaparecido, el número de empleos que ha desaparecido en estos 6 meses, pues es terrible. Y es una cuestión que está afectando en buena medida a casi todos los países del orbe, ¿no? Entre las páginas 62 y 65 pueden ustedes identificar que FON nos habla de las capacidades funcionales de las empresas. ¿Cuáles son estas capacidades funcionales de las empresas? Bueno, en primer lugar, tendríamos que hablar de 3 grandes aspectos. El primero son los procesos de organización y gestión, que incluyen las 3 funciones que les señalaba hace un rato: la integración y la coordinación, el aprendizaje y la reconfiguración y transformación de las empresas. Esto es, por ejemplo, cuando dejan de producir un bien y empiezan a producir un nuevo producto, pero también pueden cambiar su estructura organizacional. La integración y la coordinación, bueno, muchas veces es facilitada y mucho más eficiente también si las empresas integran algún software de control de actividades, pero las pymes generalmente no tienen recursos para hacerlo. Y cuando además son capaces de desarrollar procesos de aprendizaje sistemático. El primer punto o la primera capacidad funcional se desagrega en estos 3 puntos que veíamos en la lámina previa. Una segunda capacidad funcional, ¿sí?, implica que los recursos de la empresa tienen el control o puede tener la empresa el control de activos específicos. Por ejemplo, podemos pensar que una empresa tiene el portafolio de marcas, tiene un portafolio de patentes, tiene conocimiento sobre ciertos procesos. Por ejemplo, la Coca-Cola se conoce que ellos nunca patentaron nada porque trabajan bajo el secreto industrial. Entonces, tienen el control, por ejemplo, del proceso de producción de su producto y la receta específica de su producto, ¿no? Entonces, es muy importante este control que tienen sobre los activos específicos. Y una tercera capacidad funcional, bueno, sería también la historia de la propia empresa, ¿no?, que muchas veces les lleva a cometer los mismos errores, pero reflexionar sobre esta historia sería fundamental también para lograr un mejor desempeño. Bueno, finalmente, y esta es una, digamos, crítica que yo haría a estas teorías, es importante señalar que cuando hablamos de la teoría estructural y de la teoría de recursos y capacidades, generalmente no se toman en consideración las diferencias entre la pequeña empresa y la gran empresa. Y esto ya lo hemos visto que es un problema no solo de estas teorías, sino de muchas otras, que además se generan en otros contextos cuyas características son muy diferentes a las de México y a países similares a México. Además, bueno, pues no es una teoría para entender estos factores asociados al éxito competitivo de la pyme. Simplemente nos señala estos factores, ¿no? Y bueno, pues además, sí nos indica, por ejemplo, cuáles son esos activos intangibles, como la tecnología, como el conocimiento, que nos pueden llevar, incluso en una pequeña y mediana empresa, a tener una posición de mayor ventaja en el mercado. Y bueno, pues estas son las cosas que yo quería compartir con ustedes sobre este texto, sobre esta segunda parte del